Así que abran la escritura y leamos nuevamente, como dice el salmista, Salmo 42. ¿Lo tienen? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pasemos al 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me seguirán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a elevar una oración pidiendo a Dios que bendiga este momento. Padre, te damos gracias, porque ya levantarnos de la cama para recibir el nuevo día es una bendición que recibimos de ti. Tu palabra dice que los que han descendido al Seol ya no tienen memoria. Ya, Señor, han pasado al olvido. Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas, nuevos alientos, y los que respiran continúan alabando tu nombre, oh Dios. Gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra. Permite que el sentir del salmista sea el nuestro también el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir el tema anhelo profundo por la presencia de Dios. Según los mejores comentarios que usted pueda investigar, se dice que estos dos salmos, el 42 y el 43, constituyen una sola unidad literaria, es decir, son un solo salmo. En realidad el 43 no existiría el 43 en este sentido, es un solo salmo. Inicialmente, cuando se escribía la escritura, no habían capítulos ni versículos, era un solo escrito. Los capítulos se usaron con el tiempo para que sea más fácil la ubicación del texto, y los versículos también. Pero inicialmente era de corrido, como cuando usted escribe una carta, por ejemplo, no le va poniendo versículo 1, versículo 2, escribe de corrido. Inicialmente este salmo entonces no estaba dividido, era el Salmo 42 y terminaba en el versículo 5 del capítulo 43. Esto es evidente porque noten que inclusive aparece el mismo coro en los dos capítulos.
El coro que aparece en el versículo 5, como dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún a alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo repite en el versículo 11, y luego en el 43 lo repite el versículo 5 otra vez. Quiere decir que hay una unidad en ellos. Por otro lado, también tenemos repetición en el versículo 42:9 y en el 43:2. Se repite la misma expresión. En el 9 dice, 42:9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y luego en el versículo 2 del capítulo 43 dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Para información nuestra, el libro de los Salmos se divide en 5 libros. El primer libro va del capítulo 1 hasta el capítulo 41. El Salmo 42 se extiende hasta el capítulo 72, la segunda división. O sea, los aglutinaron en 5 divisiones. Recuerden que este es un himnario. Entonces aquí estamos partiendo del segundo libro en el que se divide el libro de los Salmos. Estos salmos, del 42 hasta el 72, son llamados o conocidos como los salmos eloístas. ¿Por qué razón? Porque el salmista usa, en vez de usar el nombre de Jehová, que es Señor, usa Elohim. Entonces por eso es el término elohista, porque viene de Elohim, el término. Ahora, al inicio del capítulo, el título que aparece ahí, noten el título que aparece, al músico principal, luego dice masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil significa instruir, hacer atento o inteligente. Pero se menciona a los hijos de Coré. Los hijos de Coré era la familia de los músicos y cantores en la casa de Dios. Hubo un momento en que David organizó la alabanza, la adoración, el servicio a la casa de Dios. Y los hijos de Coré tenían una participación con la música y los cantos en la casa. Por eso dice que es para los hijos de Coré. Ellos dirigían la adoración en el templo. Es un salmo cuyo propósito entonces es instruirnos o darnos una enseñanza esta mañana. Sin duda este salmo diríamos que es aplicable para todo creyente. En toda circunstancia es aplicable para nosotros. Analicemos entonces en primer lugar los versículos del 1 hasta el 5 y encontramos aquí los sentimientos que tiene el salmista de una breve separación de Dios. Versículos 1 al 5. Lo vuelvo a leer para que le encontremos sentido a la explicación. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún a alabarle, salvación mía y Dios mío. Noten, hermanos, que el salmista usa un símil o una comparación para expresar sus más grandes anhelos. La comparación que usa es como dice el versículo 1, como el ciervo. Ese como implica la comparación, la similitud que hay. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Usted puede percatarse cuando un animal está con una sed incesante, pues lo que quiere es agua de inmediato. Esto describe, hermanos, quizás la profunda necesidad de saciar su sed estando en lugares áridos, donde no hay agua. Está deseoso de encontrar una fuente de agua. Hay algunos comentaristas que dicen que hay 2 razones por qué el ciervo brama
porque haya agua a su encuentro. Una es porque tiene sed, según el sentido que le vemos ahora. Pero otra razón dice que cuando el cazador hería a un venado, este huía y él sentía que el único escape era el agua en movimiento, porque si llegaba al río, la huella se perdía y podía ir a cualquier lado y el cazador no sabía, perdía el rastro. Pero ahora nos vamos a concentrar en pensar que necesitaba el agua porque tenía sed. Si el siervo brama, ¿qué hace el salmista? El salmista clama. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así dice él. De igual manera, con ese sentir, con ese gemido, mi alma también clama a Dios. Al percatarse de la separación que tiene de Dios, él reconoce su necesidad. Al estar lejos de Dios, siente la necesidad, por eso clama al Señor. El salmista compara su ansia, expresa su ansia por la comunión con la que siente precisamente el venado cuando no puede encontrar agua. Así como él está ansioso por encontrar agua, él también quiere un encuentro con Dios. ¿Verdad que son fabulosos los encuentros con Dios? Es maravilloso cuando tenemos esos momentos gratos en que nos acercamos a Dios con todo el corazón. Encontrar agua es alivio, es vida para el animal, también para las personas. Pero encontrarse con Dios, el Dios verdadero, es satisfacción absoluta. Ojalá que podamos decir, como el siervo brama, así también mi alma clama a Dios día y noche por ese acercamiento con Él. En el Salmo 84, yo quiero que abran ahí un poquito adelante, hay también algunas expresiones bastante parecidas o similares a las que encontramos en este Salmo 42. Vean los versículos del 1 en adelante, creo que hasta el 4. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué expresiones más maravillosas, ¿no? El creyente verdadero siempre va a anhelar la comunión con Dios. Siempre. El salmista habla consigo mismo diciendo: mi alma tiene sed de Dios. Pero este no es cualquier Dios, es el Dios vivo. Del Dios vivo. Él tiene una urgencia, una necesidad de encontrarse con Dios. Ojalá que en el corazón nuestro haya esa urgencia, ese deseo de encontrarnos con Dios, con el Dios verdadero. Él es el sustento de tu ser, el agua refrescante de tu alma, el agua que nunca se agota, que siempre está al alcance para nuestra propia necesidad, cualquiera sea. El Dios vivo es la fuente de agua viva para nosotros. El que ha experimentado el gozo de la comunión, el que ha experimentado el gozo de la comunión con Dios, nunca estará satisfecho sin esa comunión en su vida. Siempre anhelaremos dicha comunión en nuestro corazón. Noten, hermanos, lo que yo veo es que el salmista desea una cita, desea un encuentro con Dios. Dice él: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ven ustedes que está pendiente el hecho de quererse encontrar, de tener esa cita divina con Dios. El salmista expresa inclusive en el versículo 2 que él tiene una válvula de escape que lo ha ayudado, inclusive ha sido sustento para su alma. Dice el versículo 3, otra vez en el Salmo 42: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? La válvula de escape son sus lágrimas. Y fueron, dice, su pan de día y de noche. Es decir, que derramaba su corazón delante de Dios con lágrimas, pero lo sustentaba. En el fondo había un sustento de parte de Dios. ¿No es cierto que cuando nos sentimos abrumados, preocupados, cargados por cualquier cosa,
que nos duele la espalda por la preocupación, la cabeza, la tensión se va para arriba, las lágrimas que derramamos delante de Dios son el escape y la vía que Dios nos da para librarnos de nuestras cargas, poniéndolas en Él, por supuesto. Estas palabras expresan el estado de ánimo del salmista, el estado emocional, de cómo se encuentra. Se sustenta con volverse a Dios, aun cuando los incrédulos se burlan diciéndole todos los días. Es terrible estar escuchando todos los días. ¿Y dónde está tu Dios? El Dios en el que tú confías, en el Dios que tú has proclamado, el Dios que tú enseñas. ¿Dónde está tu Dios cuando las cosas van de mal en peor? Cuando las cosas no están bien. El alimento ha sido su pan. Las lágrimas han sido su pan y su alimento para su vida. Es una expresión de alguna manera de dolor, de mucho dolor. Y el dolor se agrava precisamente por la burla de los enemigos, diciendo, ¿dónde está tu Dios? En el versículo 4 el salmista tiene gratos recuerdos, cuando era capaz de conducir a otros a la adoración y a la comunión con Dios. Vean el versículo 4, dice, me acuerdo, viene a la memoria de su vida, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Gratos recuerdos, recuerdos donde él podía conducir la adoración y la comunión con Dios. Ahora siente nostalgia por esas experiencias pasadas. Siente nostalgia porque no está ahí, pero expresa su motivación, expresa su confianza de que tendrá un nuevo encuentro con el Dios vivo. Han pasado esos momentos gratos que donde estuvo adorando, bendiciendo el nombre de Dios, se ha esfumado de alguna manera, porque ya en los versículos siguientes explica que está un poco distante de la casa de Dios, pero anhela en su corazón volver a experimentar ese gozo, esa alegría que un día tuvo. En el versículo 5 dice él, la pregunta crucial es, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Creo que hay una autoevaluación de parte del salmista. Él ve la condición de su alma, de su corazón, y se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero declara también que su alma debe esperar en Dios, porque tiene muchos motivos o suficientes motivos para alabar el nombre de Dios. Reconoce que Dios es su salvación y es su Dios personal también. Entonces ya tenemos los primeros 5 versículos. Vamos al versículo 6 al 11. Aquí encontramos que cuando el enemigo oprime y cuando condena, podemos recordar al Señor que Él nos dará el alivio necesario. Podemos ir a Dios y Él nos dará alivio. Versículo 6 al 11. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere en mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Según el versículo 6, hermanos, su clamor es profundo. ¿Y a quién lo dirige? A Dios, a Dios. El versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Está en angustia, pero dirige su clamor a Dios. Al parecer el salmista se encuentra en las cercanías del monte Hermón, como lo dice el versículo. ¿Y saben por qué cita el monte Hermón? Noten ahí, dice el versículo 6, dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Se encuentra ahí porque ahí nace el río Jordán, en el monte Hermón. Si usted ve el mapa, en el monte Hermón, ahí nace el río. Generalmente cuando los cerros, los picos de los cerros se congelan, y una vez que comienza el deshielo, pues los ríos
tienen un afluente tremendo. Entonces el salmista podía contemplar el nacimiento del río Jordán. Y no solamente contemplarlo, sino que podía escuchar las diferentes cascadas, las caídas del agua, el ruido sonoro que provoca las cascadas que van en movimiento para desbordarse, para formar el río Jordán. Entonces observaba el nacimiento del río y podía escuchar el sonido de sus cascadas. Se siente en el versículo 7, se siente como un barco azotado por las olas. Dice él, un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Está hablando del río Jordán, de las olas. Está hablando en forma poética. Tus ondas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Como que el vaivén de las olas lo ha agobiado. Esa es la expresión poética del salmista. Esto nos habla de su quebrantamiento y de lo lejos que se siente la casa de Dios. Él está en el Monte Hermón, muy al norte de la nación, y Jerusalén está en el sur. Entonces está bastante distante. Jerusalén casi está al centro del país. Entonces él se siente tan lejos que dice él, yo estoy aquí en el Monte Hermón y anhelo tu casa, anhelo la comunión, anhelo estar en tu casa. El versículo 8 es interesante, que dice él, no importa el oleaje, me ha golpeado y escucho las cascadas, el ruido y la desventura que puedo tener. Pero el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Qué consuelo, ¿no? Qué consuelo más extraordinario. Su panorama es duro, pero el corazón se vuelve a Dios. De día mandará Jehová su misericordia. ¿No es cierto que a veces las noches se vuelve muy lento el tiempo y sobre todo si tenemos insomnio? Le damos vuelta, nos volvemos como una bisagra, nos damos vuelta para un lado, nos damos vuelta para el otro, se calienta la almohada, la tiramos, hacemos un montón de la almohada, etcétera, etcétera. Y ya cuando amanece, ay, qué alivio que ya estamos en pie. Y es cuando entra el sueño, es cuando nos queremos levantar, estamos agotados. Hemos batallado toda la noche. Pero dice él, de día, ya pasó la noche, de día Dios mandará su misericordia para nosotros. Y es nueva cada mañana. Cada día que inauguramos, Dios manda su misericordia para con nosotros. Y de noche, cuando vuelva la noche, dice, su cántico estará conmigo. Eliú, que escribe en el libro de Job, uno de los amigos, entre comillas, de Job, dice él, ¿dónde está Jehová mi hacedor que me trae cánticos por la noche? ¿No es cierto que las madres son excelentes? No sé si son buenas cantadoras, pero tienen cantos de cuna que han aprendido de generación en generación. A lo mejor ya se ha perdido eso, pero las madres tradicionales siempre le cantan, le tararean alguna música a los niños. Y los niños se relajan. Dios dice la Escritura, ¿dónde está Jehová mi Dios que me trae cánticos por la noche? Y en este versículo dice eso precisamente, que de noche su cántico estará conmigo. Pero también el cántico que nosotros le podemos elevar a Dios en gratitud al Señor. Y luego dice, y mi oración al Dios de mi salvación. Él persiste entonces ¿en qué? En confiar en Dios. Persiste en confiar en el Señor. Ahora, hermanos, en el Salmo 63, el versículo 6 al 8. Hay expresiones aquí bastante interesantes asociadas con este Salmo. 63, versículos 6 al 8. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Creo que este es un buen recuerdo para nosotros, saber que la diestra de Dios sigue siendo suficientemente poderosa para sostenernos. De momento, volvamos al Salmo 42, de momento se siente abandonado por Dios, pero recobra su confianza en el Señor. Vean el versículo 9. Diré a Dios,
Diría Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? A pesar de su estado de ánimo, el salmista lo que hace es confesar siempre que Dios es su roca. Moisés decía, Él es nuestra roca y que nuestra roca es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Qué bendición saber que Él es la roca inconmovible de los siglos. La opresión del enemigo no debe ser mayor que la confianza que nosotros le brindamos a Dios. La confianza en Dios debe ser mayor que la burla de cualquiera de nuestros enemigos o de nuestros adversarios. En el versículo 10 expresa eso, que los incrédulos preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando tú estás pasando un mal momento, ¿dónde está tu Dios? Esos ataques deben ser motivos para orar más a Dios, para acercarnos más a Dios. En vez de aislarnos de Dios, separarnos de Dios, vamos a clamar más a Él cuando el enemigo se burle. Y el salmista vuelve en el versículo 11 a las palabras del coro. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es como que está llenando su alma, su cántaro, su copa del Señor, diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En Él expresa su total confianza. Eso es lo que está diciendo el versículo, y espera la intervención de Dios. Él asegura que la salvación vendrá a los que esperan en Dios. Bendito sea Dios.